Él nos eligió, sin importar la condición, con 3 clavos y una cruz, llamó a mi corazón, y puedo decir que soy apasionado de Jesús. Claro que sí, hombre. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos. Buenas noches. Mi nombre es Lolo. Me conocen como Lolo de Kairos. Soy obrero del Señor en una iglesia de Madrid llamada Kairos, preciosa. Sirvo al Señor como ministerio y nada, decirles que para mí es un placer el poder estar en este canal, que me parece algo de bendición que se utilice la plataforma de TikTok para poder predicar la palabra del Señor, para poder llegar a las almas. Me produce mucha satisfacción y sobre todo me siento muy orgulloso de ver la generación de jóvenes que se está levantando con esa pasión, con ese amor, con esas ganas para predicar el Evangelio y sobre todo utilizar esta plataforma llamada TikTok, porque el TikTok es el nuevo patio donde los Davides se asoman a ver a la Betsabé, pero también es el nuevo púlpito para que esta generación de jóvenes que son iglesia, que son la amada de Dios, prediquen la palabra cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Así que, ¿os parece bien? Y empiezo ya a ministrar. Pues el mensaje que traigo hoy es un mensaje muy sencillo, es un mensaje creo que claro, conciso. El mensaje que os quiero predicar en esta noche es el mensaje de por qué nosotros somos culpables de nuestros pecados y por qué somos justificados en Cristo Jesús. Es decir, os voy a hablar en breves minutos sobre un mensaje doctrinal. Amén. Os voy a hablar sobre la justificación. Y quiero ir rápido, ¿vale? Quiero ir rápido en la introducción porque no quiero ser muy canso. El título del mensaje, yo normalmente no le suelo poner títulos a los mensajes, pero a este mensaje es verdad que sí se lo puse. Le puse el valor de la cruz. Es un mensaje que yo recibí siendo oveja y me marcó mucho mi vida porque provocó un antes y un después en mi persona. Amén. El versículo con el que quiero arrancar se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 19 en adelante. Dice mi Biblia: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y ahora dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué dice la Biblia? Es que esta Biblia no es mía, es la Biblia de mi compañero y no la entiendo. Pero bueno, dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en esta epístola escrita para los romanos? Resulta que el apóstol Pablo no le está escribiendo esta carta a la gente que no está convertida, es decir, no se la está escribiendo a gente inconversa, se la está escribiendo a los cristianos que están en Roma. ¿Por qué les está escribiendo el apóstol Pablo esta carta a los romanos? La respuesta es muy sencilla, porque ellos habían creído en la muerte del Señor Jesucristo, habían creído en la resurrección del Señor Jesucristo, pero tenían un problema, no habían creído en la gracia, seguían viviendo en la ley. ¿Qué es lo que acontecía? Que los cristianos de aquel entonces seguían juzgando bajo la ley y no bajo la gracia. Y ahora pregunto yo, ¿cuántos cristianos de hoy en día no vivimos así en las mismas circunstancias de estos cristianos de los que nos hablaba el apóstol Pablo? ¿Cuántas iglesias se cierran a personas que vienen arrepentidas a causa del pecado y sin en cambio la gente legalista, los que siguen viviendo en la ley, apuntan con el dedo para decir este es salvo y este no es salvo?
Hoy en día estamos viviendo en una generación que hemos aprendido a apuntar con el dedo porque el arrepentimiento lo hemos confundido con convencimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia de arrepentimiento a convencimiento? La persona arrepentida tiene un cambio de mentalidad, es decir, cambia de dirección ante el pecado. Y la persona convencida sigue viviendo la religión, pero sigue juzgando. ¿En qué sentido? Fíjate tú, ¿no? Dice la Biblia que hubo una mujer que fue pillada o descubierta en el acto mismo de adulterio. ¿Qué es lo que hace un religioso? ¿Qué es lo que hace una persona que sigue viviendo en la ley? Esta persona que vive en la ley lo que hace es actuar de la misma manera que actuaron aquellos fariseos. Descubrieron a la mujer en el acto mismo de adulterio y llevaron a la mujer delante de Jesús. Y fíjate tú qué intenciones las que tenía. Dice, y la llevaron con la intención de prenderle, es decir, con la intención de meterle preso, con la intención de coger a Jesús. Es decir, ¿qué es lo que hace una persona que vive en la ley? Tiene la capacidad de sacrificar a un hermano o a una hermana con la intención de obtener un beneficio propio. Pero ¿qué es lo que hace una persona que vive en la gracia? Una persona que vive en la gracia no tira piedras como aquellos que tiraron las piedras a Esteban con la intención de decir que la ley era lo que les estaba juzgando. ¿Por qué? Porque la persona que vive en la ley tiene la capacidad de tirar piedras para quitar la vida y destruir los propósitos, pero la persona que vive en gracia tiene la capacidad de recibir las piedras y ver los cielos abiertos. ¿Por qué os digo esto? Porque hoy en día es tiempo de vivir en gracia y dejarnos de vivir en la ley. ¿Y por qué lo digo? Es muy fácil. Porque hoy en día señalamos el pecado de los demás, pero no señalamos el nuestro. ¿Y quiénes somos nosotros, Iglesia del Señor, que estamos que estáis conectadas hoy, a todas las personas que estáis conectadas en este directo? ¿Quiénes somos hoy nosotros para decir quién es salvo y quién no lo es? ¿Quiénes somos hoy nosotros para cerrar las puertas de la iglesia a aquellas personas que Dios se las hable? Porque mi Biblia dice, por lo menos la mía, dice que Él sabe las almas que han de ser añadidas a su iglesia. Y parece que hemos convertido la iglesia en un monopolio. Tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar. Pues déjame decirte algo, ¿vale? Déjame decirte que Dios hoy sigue perdonando, que Dios hoy sigue restaurando, que Dios hoy sigue tratando, que Dios hoy sigue obrando milagros, que Dios tiene la capacidad de convertir ruinas en obras de arte que lleven plasmada su firma, que hoy Dios tiene la capacidad de convertir a alguien que está perdido en el alcohol o en el mundo de las drogas en un predicador, puesto que al día de hoy, hermanos, la persona que se está lanzando este mensaje era una persona por la que el mundo no apostaba nada, por la que la gente no apostaba nada. Yo era una persona que estaba perdida y hoy, por la gracia, Dios ha transformado mi vida para que pueda lanzar un mensaje, y el mensaje que lanzo es claro, conciso y eficaz. Es que Cristo te ama, que Cristo sigue perdonando, que Cristo sigue salvando y que Cristo sigue transformando. Amén. Pero para entrar en lo que acabamos de leer, quiero decirte algo que la ley no hace. La ley no puede salvarte, la ley no puede justificarte, la ley no puede rescatarte, la ley no puede restaurarte. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dio la ley a Moisés? ¿Por qué Dios dio la ley? Esa sería la pregunta. Si no puede justificarme, no puede restaurarme, no puede levantarme, ¿por qué Dios dio la ley en aquel monte? La respuesta es sencilla. La Biblia dice que sin ley no hay transgresión de pecado. Es decir, la ley la dio Dios para apuntarte con el dedo y que por ti mismo veas que tú solo no puedes salvarte. Porque igual que hay una ley, hay una paga del pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando transgredes el pecado? Cuando hay una transgresión del pecado, hay muerte. Dice mi Biblia que la paga del pecado es muerte. Te lo voy a parafrasear de una forma para que me entiendas y para que el mensaje hoy sea claro y conciso. Hay una ley llamada la ley vial. ¿Qué es lo que hace la ley vial? Rubén, es sencillo. Lo que hace la ley vial es decirme que tengo que cumplir ciertas condiciones para poder conducir por una carretera. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un semáforo en rojo
y si yo ese semáforo en rojo me lo salto, he cometido una infracción, y al cometer una infracción me viene una multa. Pero la pregunta es, si no hubiese una ley que dijese que saltarse el semáforo en rojo es un pecado, que saltarse el semáforo en rojo es una infracción, ¿quién podía señalarme a mí con el dedo para decirme que soy culpable de tal infracción? Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Dios dio la ley para que entendiésemos que por nosotros mismos no podemos ser salvos. Pero escúchame bien lo que voy a decirte. Esa es la función de la ley. Pero claro, hay una cláusula que dice mi Biblia, porque cuando a ti te multan, para poder saldar tu deuda tiene que haber un pago. Pues te voy a decir el pago que dice la Biblia. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, el pago de la multa es el derramamiento de la sangre. ¿Qué es lo que sucedía con los pecados del Antiguo Testamento? En los pecados del Antiguo Testamento, cuando la gente transgredía, lo que hizo Dios fue levantar un grupo de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hizo con este grupo de sacerdotes? Les dio una ley para que la gente pudiese ir, tanto ricos como gente que vivía medio bien, tanto los pobres, podían ir con un animal para ofrecerla en sacrificio. Es decir, os lo voy a parafrasear para que lo entendáis. Lo que haría o lo que harían hoy en día es una ovejita de nuestra iglesia, si peca, irían de su pastor, le llevaría un cordero o un macho cabrio, o le llevaría 2 tórtolas, o le podría llevar una vaca y la tendría que sacrificar. ¿Quién la sacrificaba? En aquel tiempo la sacrificaba el sumo sacerdote para hacer expiación por la culpa del pueblo. Pero atentos, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que el pecado no se quitaba, el pecado se cubría. Es decir, la sangre de aquellos animales no limpiaba el pecado, lo tapaba. ¿Para qué lo tapaba? Dice mi Biblia también en Romanos, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Que Dios pasa por alto los pecados? No, sino que en aquellos tiempos la gracia no se había manifestado aún. Y el sacrificio de los animales lo que hacía era retener la ira de Dios para que no cayese del cielo y consumiera toda la humanidad. Porque aquí la Biblia nos enseña por cuanto todos pecaron. La pregunta sería, ¿por qué me encierra a mí la Biblia en por cuanto todos pecaron? ¿Por qué la Biblia a mí me culpabiliza, o la palabra me culpabiliza del pecado que cometieron nuestros padres Adán y Eva? Vámonos un momento a el Génesis. Vámonos un momento al huerto del Edén. Resulta que Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y de su interior saca a esta mujer, a esta varona llamada Eva. ¿Qué es lo que sucede? Que el matrimonio que Dios ha diseñado es perfecto. El hombre que Dios ha diseñado es perfecto, pero Dios no quiere que le ames por obligación y no quiere que le ames por imposición. Dios quiere que le ames por amor, por lo cual te ha dado algo llamado libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de elección entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios crea a Adán? Dios crea a Adán de una forma consciente. Es un alma viviente. Pero están en un periodo llamado el periodo de inocencia, es decir, eran como niños, no veían maldad en absolutamente nada. Pero hay una ley que Dios le da. Le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del huerto de bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. A todos los espectadores que estáis viendo este podcast, este canal o este directo, tengo que deciros que cuántos nos hemos comportado como Adán y como Eva, cuántas veces hemos desobedecido al Señor, porque hay algo que sí que tengo que decir. Sería fácil para Adán y para Eva haber dicho que amaban al Señor si no hubiese una capacidad de poder infringir que no lo amaban. Es decir, cuando Dios crea a Adán y le da ese mandato, se lo da para que Adán y Eva demuestren el amor que tenían hacia el Eterno. ¿En base a qué? En base a la obediencia. Pero ahora Adán y Eva tienen un descuido y Eva se separa de su marido Adán y empieza a conversar con la serpiente. ¿Qué es lo que hace? Le presta los oídos a quien no debe. Tengo que decirte algo, ¿vale? En este directo. Quien habla con serpientes tarde o temprano termina envenenado.
porque no le puedes prestar el oído a cualquiera. ¿Qué es lo que ha acontecido con todo esto? Todos sabemos la historia. Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Ahora Dios ejerce un juicio, y el juicio que ejerce es el siguiente. Dice la Biblia que al hombre le dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y a la serpiente le dice que ella le herirá en el carcañal y la serpiente le herirá en la cabeza, pero del polvo te arrastrarás todos los días y del polvo comerás. Ese es el juicio. Pero ahí vemos la primera profecía mesiánica. ¿Por qué la primera profecía mesiánica está en el Génesis? Porque nuestro Dios no es un Dios de recursos. Nuestro Dios no tiene plan B. Nuestro Dios desde la eternidad sabía que el hombre iba a caer, pero desde la eternidad sabía que había un cordero que tenía que ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ay, Padre, por eso tengo que darte un mensaje en esta tarde. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva caen, lo primero que hace, dice, y ellos se vistieron. ¿Y qué es lo que sucede cuando se viste? Dice que Dios les desvistió, dice, y les vistió de pieles. ¿Por qué les vistió de pieles? Cuando alguien le viste de piel, en este caso Dios, tuvo que haber un sacrificio. Es decir, ahí ya estaban los destellos de la gracia, no como tiempo dispensacional, sino como gracia manifestada para el pecador. Ay, Padre. Y entran en un periodo de conciencia. Ellos están pecando y saben que han cometido un error, pero dentro de ellos ha habido un arrepentimiento. Ahora tú dirás, vale, pero ¿por qué Adán y Eva me afectan en un pecado a través de tantos años? ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecan? Cuando Adán y Eva pecan, viene la muerte al mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta muerte está dividida en tres partes. Está la muerte física, que es la muerte de la carne. Está la ruptura de la coinonía, que es la muerte de la comunión a través del Espíritu. Y está la muerte eterna, que es la que el diablo, que Jehová Dios la reprenda, quiere que pasemos todo el mundo, pero no lo va a lograr, porque yo y mi casa nos vamos para el cielo. Y creo que las personas que hoy están en este directo están teniendo una oportunidad para que se arrepientan. Que entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ellos han violado la santidad de Dios. Es decir, ellos han pecado en contra de la santidad de Dios. Han desobedecido. Pero bueno, ¿y por qué me encierra a mí en este por cuanto todos pecaron? Ahora te lo voy a explicar. Cuando tú naces con el Espíritu, la comunión que tienes con Dios, naces con la ruptura, es decir, naces en una muerte espiritual. Por eso tienes que nacer de nuevo por medio de la regeneración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas ponerte con el Padre en comunión. La primera. La segunda, te voy a dar un dato y quiero que todos seáis sinceros. Todos, creo que absolutamente todas las personas que están en el directo en algún momento se han encontrado una cartera o han visto caerse un billete delante de ellos. Pregunto, ¿cuántos han devuelto la cartera que se han podido encontrar? Yo creo que ninguno, hermanos. Yo no vengo a quedar bien con vosotros en el directo. Hay ocasiones que me he encontrado una cartera y lo primero que he hecho ha sido abrirla, coger el dinero. ¿Y qué es lo que ha acontecido? Que me he guardado el dinero porque mi conciencia está cauterizada a causa del pecado. ¿Qué pasa? Que si no hay un arrepentimiento verdadero, la conciencia no me acusa y el espíritu, que todavía no ha sido regenerado, no me puede convencer de esa culpabilidad. ¿Y qué es lo que acontece? Que he tirado la cartera a la basura y lo primero que he hecho ha sido guardarme el dinero. Pero si tú te das cuenta, cuando has abierto la cartera, lo primero que has visto ha sido el DNI del dueño de la cartera. No lo has devuelto. Entonces, ¿por qué me encierra a mí la Biblia en Romanos capítulo 3 en este por cuanto todos pecaron? Porque mi Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Es decir, si no pecas por omisión, escúchame, pecas por negación. Si no pecas por negación, pecas por intención. Si no pecas por intención, pecas por conciencia. Porque la naturaleza humana, desde el huerto del Edén, ¿qué es lo que ha pasado? Que tiene la inclinación hacia el mal. Es decir, nos cuesta hoy en día menos trabajo hacer lo malo que hacer lo bueno. A la vista están las leyes, hermanos, que están pusiendo nuestros gobiernos. Están pusiendo leyes que realmente sabemos en nuestras conciencias y en nuestra interior que son malas, como legislación. ¿Por qué? Porque van en contra de la palabra. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que a día de hoy las seguimos aprobando.
¿Te das cuenta? La ley te apunta para que entiendas que por ti mismo no puedes salvarte, porque la inclinación que tú tienes es la inclinación a hacer el mal. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que la multa hay que pagarla, porque la ira de Dios tiene que ser saciada. Y el pecado se iba cubriendo a través de ¿qué? A través de este sacerdocio que era hereditario. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que Aarón ha tenido hijos y ha empezado a enseñarles de qué forma tienen que realizar los sacrificios. Yo me lo imagino de la siguiente manera, me lo imagino diciéndole, mira, hijos, tenéis que sacrificar el cordero de esta manera, sin mancha, sin tacha. No puede ser perniquebrado, no puede ser tuerto, no puede tener la oreja caída, no puede estar con la boca mal, no puede tener ni un ápice de mancha. Y durante un tiempo estuvieron realizando los sacrificios de una forma correcta, pero ha pasado algo. La humanidad no ha llegado a arrepentirse en su totalidad. Han empezado a sacrificar de cualquier manera. Han empezado a sacrificar lo robado. Han empezado a sacrificar lo hurtado. Han empezado a sacrificar lo defectuoso. Y dice mi Biblia en Malaquías que incluso los sacerdotes estaban corrompidos, hasta tal punto que desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo hay algo llamado período intertestamentario, que son 430 años en los que Dios ha guardado silencio. Pero ahora yo hago una pregunta a todas las personas que me estáis escuchando: ¿por qué Dios ha guardado silencio durante 430 años? Si los cultos se han seguido celebrando, si los sacrificios han seguido haciendo, Dios está hastiado de sacrificios, porque dice mi Biblia, por lo menos lo dice la mía, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Tengo que deciros algo, amados: las obras por las cuales nosotros andamos no son nuestras, porque dice mi Biblia que Él las predestinó para que anduviésemos en ella, porque hubo algo que en toda la época de la humanidad no entendieron. ¿Y qué es lo que no entendieron? Que Dios es tan grande que no comparte su gloria con nadie. Y durante esos 430 años de silencio, lo que ha hecho el Señor, ¿sabes qué es lo que ha hecho el Señor? Ha hecho algo buenísimo. Ha sido guardar silencio en medio de una conversación de gente corrompida. Pero mira qué detalle: resulta que se ha levantado una familia llamada la familia de los Macabeos, y durante ese periodo han tenido el valor de plantarle cara a Roma y cara al sacerdocio. Han tenido el valor de decirle: mira, dentro del templo estáis corrompidos, porque tengo que deciros algo a todos los que me estáis escuchando: quien os venda el evangelio de que el culto salva os está engañando. El culto no salva, las cuatro paredes del culto no salvan. ¿Sabes quién salva? Salva el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Salva el Alfa, salva la Omega, salva el principio, salva el final, salva el Cordero de Dios. ¡Ay, Padre! Pero mira qué detalle. Dice mi Biblia que los sacerdotes iban explicándole a sus hijos de forma hereditaria cómo tenían que ser los sacrificios. Mira el detalle ahora, Rubén. Resulta que hay un loquico que sale al desierto. Ahora este loco se viste de piel de camello y no come buenos filetes de ternera, no come buenas cenas, no le llevan al Burger King a cenar. Ay, Padre, va a un desierto a predicar, y dice mi Biblia que desde Judea hasta toda Samaria salían al desierto a predicar. ¿Quién era este loquico? Este loquico era alguien llamado Juan el Bautista. Pero te voy a decir algo: ¿quién era el padre de Juan el Bautista? El padre de Juan el Bautista era un sacerdote que le enseñó a Juan cómo sacrificar. ¿Sabes qué es lo que le dijo? Mira, Juan el Papa, tienes que sacrificar los corderos de esta manera. Y cuando está bautizando en el río Jordán, está la gente bautizándose en el bautismo de arrepentimiento. Y pregunto yo a todos los que me estáis escuchando: ¿es que acaso no había cultos allí? Si en aquel entonces estaban los mejores templos. ¿Es que no había buenos predicadores? Si en aquel entonces había buenos predicadores. Pero ¿sabes qué es lo que acontecía? Que la presencia de Dios no estaba ni en los templos ni estaban con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no admite gente corrompida, admite gente nacida de nuevo. Ay, papá. Pero mira el detalle: cuando llega Juan el Bautista está lanzando dos mensajes, porque tiene dos clases de púlpito. ¿Qué es lo que hace? A uno le dice:
escucharme bien, cariños míos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a una generación que había salido del desierto a escuchar la palabra, pero a ponerla por obra. Se querían bautizando, confesando sus pecados en el bautismo de arrepentimiento, pero resulta que había un grupo de religiosos que llevaban su Biblia debajo del brazo, que llevaban las ropas de sacerdotes, que llevaban las vestiduras, pero no tenían el testimonio suficiente como el de Juan el Bautista para poder predicar sobre este cordero. Y a eso, ¿sabes qué mensaje les lanza? Generación de víboras, que nos ha enseñado a huir de la ira venidera. Ay, papaito del alma. Porque hoy en día las conciencias cauterizadas por la ley son capaces de tirar piedras. Escucha, son destructoras de propósitos. Pero me llama la atención lo siguiente. Me llama la atención que Juan está bautizando en el bautismo de arrepentimiento, y hemos dicho que Juan viene de un linaje sacerdotal, que Juan es sacerdote. Resulta que se ha puesto ahora uno en la fila que tiene la intención de bautizarse, y yo me lo imagino de la siguiente manera. Me lo imagino mirándolo de lejos y diciendo, ¿y este cómo lo voy a bautizar yo? ¿Sabes qué es lo que hace a todas las personas que estáis conectadas? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿sabes cuál es la frase que dice? Dice la frase de un sacerdote, dice, este es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. No sé si te das cuenta del detalle, pero Juan no dice, este es el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. Juan había entendido la gracia manifestada, por eso Jesús tuvo que decir, no habrá otro más grande entre los profetas que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque vio el cumplimiento de la profecía de más de 4500 años. Durante siglos se estuvo profetizando de este verbo encarnado, durante siglos se estuvo profetizando de este Cordero que había de venir, y Juan tuvo la visión para poder distinguirlo entre todos los corderos manchados, entre todos los corderos corrompidos del pueblo, entre todos los corderos perniquebrados. Pero Juan lo estaba examinando, hermanos, en la fila. Juan lo estaba observando, y Juan se había dado cuenta que este cordero es limpio, que este cordero no tiene tacha, que este cordero no está perniquebrado, que este cordero es santo, que este cordero es fiel. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? Ha dicho, este cordero no es normal, este cordero ha nacido en Belén de Judea, de donde salen los mejores corderos. ¿Y qué es lo que pasa con estos corderos? Escúchame bien lo que te voy a decir, iglesia del Señor, a todas las personas que estáis en el directo. Juan había examinado el cordero y sabía que ese cordero que se iba a sacrificar, ese cordero de Pascua, no podía cubrir los pecados, los tenía que arrancar. Aleluya. ¿Y qué es lo que ha acontecido ahí? Juan había manifestado la gracia, pero ¿qué sucedía con los pecados en ese tiempo? Jesús ya se había manifestado. Hemos dicho que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Déjame decirte lo que Jesús ha hecho por ti. Siendo enemigos, Él decidió encarnarse. Dice mi Biblia, porque el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Escucha, para tener una muerte y muerte de cruz. Dice, por eso le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho este verbo? Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, al no estimarse el ser igual a Dios, ha decidido engendrarse en el vientre de una mujer llamada María. Este niño ha cambiado la gloria de todos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines con una sola intención, la intención que le adoren 4 pastorcillos en un pesebre. Dice, escúchame bien, la grandeza que tiene este Dios del que yo te estoy predicando.
Dice la Biblia que Él corre los cielos como cortinas. Dice la Biblia que ha colgado las estrellas y a cada una la conoce por su nombre. Dice la Biblia que con 3 dedos de su mano puede juntar todo el polvo de la tierra. Dice la Biblia que el hueco de su mano puede albergar todos los mares. Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Dice la Biblia que Él cabalga sobre las alas del alba. ¿Te imaginas el Dios del que yo te estoy predicando? El Dios que anda por la eternidad, es decir, que anda por encima del tiempo, que a Él no le afecta el tiempo. Él vive en un pasado y en un futuro, en un presente continuo caminando. Pues este Dios ha decidido hacerse parte de su propia creación. El arquitecto, escúchame, se ha hecho parte de su creación. Y escucha, ahora el tiempo le afecta. ¿En qué sentido? Dice mi Biblia que el niño crecía en sabiduría y en estatura. Ha tenido que crecer, ha tenido que estar en el vientre de una mujer. Aquel que los cielos no pueden contener su gloria, la ha contenido el vientre de una mujer. ¿Y sabes con qué intención? Con la intención de crecer en sabiduría y en hermosura. Se ha empezado a juntar, escúchame bien, con un grupo de gente, pero especial 12, y han empezado a predicar. ¿Y cuál es el mensaje que han predicado? Es un mensaje muy sencillo. El mensaje que ha predicado ha sido arrepentíos. No ha predicado otro mensaje, arrepentíos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha compartido mesa con alguien que sabía que lo iba a vender. De cierto es que se le queda mirando y le dice: Judas, vete y haz lo que tengas que hacer. Ahora este amigo se ha ido a venderlo, pero voy a hacer justicia hoy con el Señor. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Judas también le dio Dios la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo es eso, Lolo? Déjame que vaya un poquito más para adelante. Ha cogido, y cuando Judas se ha ido a venderlo por 30 monedas, ha cogido a los discípulos y se ha ido al huerto del Getsemani. ¿Qué cosas tiene la Biblia? La muerte ha entrado por un hombre en un huerto llamado Edén, pero la vida va a salir por otro hombre en un huerto llamado Getsemani. ¡Ay, Padre! Ahora mira el detalle. Se ha puesto a orar y en medio de las tinieblas, en medio de la penumbra, se han empezado a escuchar pasos de soldados romanos. ¿Y sabes quién encabezaba esta rebelión? La encabezaba Judas Iscariote. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho él? Cuando le ha visto, le ha dicho: amigo, ¿a qué has venido? Pone Juan José: Jesús no era cordero, era hombre, y el natural sacrificio humano está prohibido. No voy a entrar en la contestación, pero ¿sabes qué es lo que ha acontecido ahí? Te voy a explicar lo que ha acontecido. Que ha dado la oportunidad de arrepentirse para que se cumpliera la escritura de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios no hace excepción de personas. ¡Ay, Padre! ¿Y qué es lo que ha hecho este Jesús por mí? ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Se ha dejado apresar, se ha dejado golpear, ha cambiado una corona de gloria por una corona de espinas, ha cambiado, escúchame, ay Dios mío de mi vida, yo palabra de honor y que estoy quebrantado. ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Le han golpeado, le han dado 39 latigazos, le han injuriado, le han mesado la barba, se la han sacado a jirones. Escúchame bien, han echado a suerte su vestidura, pero dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, no dijo absolutamente nada. Escúchame bien, que nadie te venda un Cristo débil, te lo pido por favor. Quien te venda un Cristo débil te está engañando. Mi Cristo era un machote. ¿Por qué? Porque minutos antes le había confesado a Pedro y a los 12 apóstoles: de cierto os digo que todo esto tiene que acontecer, que los ancianos me tienen que golpear y me tienen que crucificar. Y dice mi Biblia que estando en medio de la cruz clavado ha dicho 7 palabras apoteósicas. No voy a entrar en el detalle de las 7 palabras, pero ha dicho una sola que ha quebrado todo el tiempo. Ha dicho: Padre. Y dice mi Biblia, exclamó a gran voz. ¿Qué quiere decir chilló? Dijo: Padre, consumado es. ¿Y qué quiere decir la palabra consumado es? Quiere decir pagado en su totalidad. Escucha, a las 72 personas que estáis aquí, tú no has hecho nada para obtener la salvación. Jesús lo ha hecho absolutamente todo. Ha pagado tu deuda, ha saldado la ira de Dios, te ha dado una herencia, te ha dado una identidad como hijo, te ha limpiado del pecado, te ha levantado, te ha restaurado
restaurado, te ha sacado de las muertes y de las tinieblas, te ha sacado del pasaje del infierno a una eternidad con Él. Por eso tengo que decirte algo, dice mi Biblia, que Él mismo dijo, porque nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para luego volverla a tomar. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si Cristo no llega a entregar el Espíritu, no había podido tocarle la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista la había declarado sin mancha, la había declarado sin tacha, la había declarado perfecto, la había declarado sin pecado. Iglesia del Señor, a todas las personas que estáis viendo este directo, el Jesús que yo te estoy predicando es un cordero sin mancha, es un cordero sin tacha, es un cordero impoluto, es un cordero, escúchame, que no hay otro que le iguale, hasta tal punto que dice mi Biblia que habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Pero mira el detalle. Ha pasado un día y no ha pasado nada. Se han empezado a correr los rumores por todo Israel. Al que llamaban Jesús el Nazareno, era uno más. Han pasado 2 días y han empezado a decir, este Jesús, el hijo del carpintero de Galilea, era uno más. Pero al tercer día han removido la piedra y han visto que él no estaba. Y yo pregunto, ¿sabéis por qué? Porque la muerte no pudo retenerla. ¿Qué cosas tiene mi Biblia? Que un lugar de muerte tuvo que dar a luz la vida. Porque no lo pudo retener. Pero ¿sabes qué es lo que ha hecho este cordero del que yo te estoy predicando? Dice mi Biblia que ha estado durante 50 días con los apóstoles predicando y les ha dejado un mensaje. Escuchar, predicar la palabra a toda la criatura viviente, predicar el arrepentimiento. Dice, yo me voy, pero no os dejo solos. Dice, porque vendrá sobre vosotros el Consolador. ¿Y qué cosas? Que el Espíritu antes venía y se iba de forma intermitente, pero ahora el Espíritu hace morada en las nuevas criaturas. Te voy a decir algo y con esto te voy a dejar. Estás a tiempo. No permitas que Satanás, que Dios lo reprenda en esta noche, manipule tu mente, diciendo, no tengo perdón, diciendo, mira, me está viniendo una frase que la voy a soltar, el pecado nunca te va a llevar donde la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Por eso tengo que decirte hoy que estás a tiempo, que no hay pecado más grande que la gracia del Señor. Tengo que dejarte con este mensaje. El mensaje es que Dios te ama, que Dios te limpia, que Dios te restaura. Y dice mi Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha intercedido, está a diestra del Padre intercediendo al Señor, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado. Pregunto, ¿creéis que a la diestra del Padre está intercediendo Jesús por nuestra inocencia? Si la Biblia en Romanos me encierra en un por cuanto todos pecaron, y mi Biblia me sigue diciendo que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Es decir, nosotros no somos inocentes, nosotros somos culpables. Y cuando Jesús está a la diestra intercediendo por nosotros, no intercede por nuestra inocencia, intercede por su justicia. ¿Sabes qué es lo que hace? Cuando la ira de Dios va a consumir a la persona, ¿sabes qué es lo primero que les dice? Detente, el sacrificio del Cordero es mi sangre la que les justifica, no son sus obras. Es la obra vicaria del Calvario la que te hace justo delante de Dios. Por eso, a todas las personas que estáis conectadas en el directo, quiero deciros
que Dios sigue salvando, que Dios sigue restaurando y que Dios sigue transformando vidas. Estás a tiempo hoy de aceptar al Señor como tu dueño y salvador. Estás a tiempo hoy de arrepentirte y reconciliarte. Estás hoy a tiempo de irte con Dios para una eternidad y que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Porque hay algo que dice mi Biblia, y con esto termino. Dice mi Biblia en Primera de Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos con Él en el aire. Escucha, cuando en la tierra se desaten los 21 juicios que se tienen que desatar, cuando en la tierra venga la falsa paz, cuando en la tierra venga la guerra, cuando en la tierra venga el hambre, cuando en la tierra venga la muerte, nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero. Por eso hoy te digo, Dios te ama, y este siervo que te ha traído este mensaje también. Sin más, para mí ha sido un placer compartir este ratito. Rubén, amigo mío, muchas gracias al canal de Apasionados. Creo que sois un canal de mucha bendición. Creo que vais a llegar a muchas almas, vais a llegar a muchas casas, y creo sin lugar a dudas, ¿vale? No tengo dudas en ello. Creo 100% que Dios os va a usar poderosamente para que lancéis la palabra de arrepentimiento. No os canséis, aunque el enemigo se levante en contra vuestra, porque bienaventurados sois por cuando por su causa os vituperen. Y aquí también hacemos dos preguntas, ¿vale? Y ya te dejo para el Daniel. Venga, nada, responde, tranquila. La primera pregunta: ¿cuándo fue el amor que tuviste hacia Dios? ¿Cuándo y por qué? Y la otra, ¿qué mensaje darías a la juventud? Vale. Pues respondiendo a la primera, creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Cuando empecé a conocer al Jesús del que yo os he predicado hoy, me di cuenta de la condición en la que vivía. Vivía en una condición ruinosa, en una condición que no podía salvarme, y estaba en un barco montado con dirección al infierno, es decir, con dirección a la separación eterna. Cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a descubrir el carácter de la persona maravillosa de Jesús, empecé a enamorarme de Él empecé a enamorarme. No tengo un verbo específicamente para poder exteriorizar los sentimientos que tengo hacia Él. Te puedo decir que cuando yo me enamoré de mi compañera, era un amor pasional, era un amor incondicional, pero era un amor egoísta. Es decir, yo la amaba a ella porque ella me amaba a mí. Cuando tuve a mis hijas, era un amor protector. Es decir, es un amor de decir, te voy a cuidar durante toda la eternidad hasta que Dios me quiera llevar. Cuando yo tuve a las niñas y tuve el placer de tenerlas en mis brazos, ese amor que Dios puso en mi corazón fue un amor de decir, me necesitan, tengo que estar con ellas en todo tiempo. Es decir, es un amor incondicional. Pero cuando descubrí el amor de Dios hacia mi vida, porque nuestro amor es un amor con condiciones. Tú amas a tus hijos porque son tus hijos. Si en este caso te dieran a elegir entre sacrificar a tus hijos y sacrificar a las mías, sin lugar a dudas, vas a elegir que sacrifiquen a las mías. ¿Por qué? Porque tu amor tiene condiciones. Sin en cambio, cuando yo conocí a este Jesús
me apasionó tanto, porque me demostró el amor incondicional que tiene hacia nuestras personas. Y te puedo decir que esa pasión por Jesús cada día va creciendo. El consejo que doy a la juventud, pues creo que el mejor consejo es que te apasiones por las cosas de Jesús, que sobre todo, si quieres enamorarte de Él, si quieres vivir cerca de Él, que leas la palabra, que la indagues, que la estudias, porque es el manual que nos ha dejado para conocerlo y para poder caminar. Pero sobre todo, el mejor consejo es que no pierdan el tiempo. Si yo hay algo de lo que me arrepiento, y me arrepiento muchísimo, hasta tal punto que crea un pesar en mi alma y produce una tristeza y un quebranto, que no haya consuelo nada más que en la presencia del Señor, es no haber entregado antes mi vida a Jesús. ¿Por qué? Porque la vida está muy mal y tengo que daros un mensaje, y es un mensaje escatológico. Para la Iglesia, todas las profecías están cumplidas. Nadie sabe cuándo va a venir. Por lo cual, el mejor consejo es que no pierdas el tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Listo, lo único que quiero, para coger luego el clip, perdón Dani, tienes que decir, suscríbete, síguenos y comparte. Vale. Para todas las personas que pueda llegar este vídeo, tengo que deciros que os suscribáis al canal de Apasionados por Jesús, que lo compartáis y sobre todo que no os perdáis ni los podcasts, ni las entrevistas, ni los mensajes, ni las prédicas, sino que disfrutéis de este evangelio que nos ha prestado el Señor para seguir predicando su palabra. Sin nada más, un abrazo en el amor de Dios, el hermano Lolo de Kairos. Perfecto, ya está. Listo. Vale, amigo. Muchas gracias, compañero. Vale, deciros que bueno, que yo tengo también mi canal, que es Familia de Dios, ¿vale? Si hay alguien pues, que no me sigue, le invito, ¿vale? A que me siga, por una sencilla razón, es que yo hago muchas veces vídeos de reflexiones y vídeos también que comparto mi día a día. O sea, vas a ver que hay vídeos cristianos, que hay frases que Dios me da, pero también vas a ver vídeos de humor con mi compañera, o vas a ver vídeos con mis hijas. ¿Por qué? Porque creo que los predicadores tenemos que ser cercanos. Creo que los predicadores no tenemos que convertirnos en ídolos de la gente. ¿Por qué? Porque creo que el único ídolo que tienes que tener se llama Jesús. Amén. Y no sé por qué digo esto, pero lo voy a decir y con esto ya termino, ¿vale? No he visto a nadie que se salve por el cartero. El cartero transmite el mensaje, pero el cartero no salva. Amén. Lo que salva es el mensaje. Por eso, no compares a los carteros. No te hagas ídolos de hay mejores predicadores o hay peores predicadores o hay predicadores que predican mejor o predicadores que predican peor. No, quédate con lo importante. Es que todos los predicadores predicamos a Jesús. Que todos los predicadores predicamos la palabra prestada de este verbo encarnado. Y según dice mi Biblia, dice que la palabra a Él nunca vuelve vacía. Entonces quédate con que la palabra es lo que salva. Que a día de hoy Dios sigue teniendo burritos como yo para salvar la vida de muchos santos. Amén. Así que Dios